Hola, en esta grabación vamos a presentar algunas de las características básicas de la aplicación Microsoft Project 2007. En primer lugar, mostraremos el aspecto básico que tiene esta aplicación y a continuación indicaremos algunas de las funciones básicas que la caracterizan. Bien, este sería el aspecto original de la aplicación MS Project, sin haber realizado ninguna nueva introducción de un proyecto, simplemente la hoja en blanco de dicho proyecto. Y en primer lugar podemos observar las principales opciones en la cabecera o parte superior de la ventana, donde encontramos las principales opciones de Microsoft Project. Podemos encontrar operaciones relativas a archivo para poder abrir o editar nuevo proyecto. Podemos ver las diferentes modalidades en que podemos observar los datos del proyecto, así como luego insertar nuevas tareas o recursos y otras características relacionadas con el formato o herramientas que se vayan utilizando a lo largo del producto, incluidas aquellos informes que se puedan elaborar respecto al proyecto en cuestión. A continuación vamos a iniciar la creación de un nuevo proyecto. Para ello utilizaremos desde el menú Archivo la operación Nuevo, que nos permite o bien crear un proyecto en blanco o utilizar un proyecto ya existente. También tenemos la posibilidad de emplear alguna de las plantillas disponibles que nos ofrece Microsoft Project. En este caso vamos a crear un proyecto en blanco, lo que nos permite observar ya a partir de este momento la nueva distribución de la pantalla, que básicamente se divide en dos áreas. Por un lado, en la parte izquierda veremos la distribución de tareas que conforman el proyecto y por otro lado, en la parte derecha veremos cómo se distribuye el calendario, cómo se muestra la información temporal en un formato calendario. Esta es una de las opciones que tendremos en Microsoft Project. Vamos a empezar introduciendo algunos ejemplos de tareas, en plan muy sencillo, simplemente para demostrar el uso de la herramienta. Por ejemplo, nos fijaremos en tareas que pueden estar relacionadas con una especie de reforma o de trabajo que podamos hacer en casa. Por ejemplo, si estamos intentando hacer una reforma de un cuarto de baño, podemos fijarnos en tareas como instalar tuberías, poner chapado, azulejos en las paredes o colocar la instalación o los cables de la instalación eléctrica. Estos son algunos ejemplos de tareas. Como vemos en la parte izquierda, conforme vamos introduciendo las tareas se van numerando y asimismo tenemos una serie de atributos que nos indican aspectos o conceptos como la duración de la tarea. Tenemos aquí la posibilidad de modificar esa duración. En este caso, pues en la colocación de cableado vamos a estimar que nos cuesta 2 días. Y también en la parte derecha tenemos otros atributos como desde cuándo queremos que empiece. Luego más adelante veremos otras opciones. Automáticamente, conforme vamos modificando los diferentes atributos, vemos que esa información se ve reflejada en lo que es la parte derecha de la pantalla correspondiente al calendario, donde observamos cómo desde en una distribución, en este caso semanal, vamos observando cómo las tareas reflejan el inicio y la duración que tienen estas. Una vez hemos introducido algunos ejemplos de tareas, podemos observar algunas de las cuestiones temporales que las caracterizan. En este caso vamos a ver cómo algunas de las tareas tienen algunas restricciones que hemos señalado. Por ejemplo, en el caso de la tarea poner chapado, hemos delimitado que no comience antes de una determinada fecha. Y lo mismo ocurre con la tarea de colocar cableado. Esto se puede ver, por ejemplo, a disponibilidad del personal encargado o asignado a dichas tareas. También podemos observar una distribución temporal diferente a través de una ventana o de una modalidad en la opción o en el menú Ver, de forma que solamente veamos el calendario. Por defecto observamos que está activo la opción de diagrama de Gantt, que nos permite ver tanto las tareas como el calendario asociado a ellas, pero podemos también seleccionar que solo se vea el calendario con la información temporal.
y además en diferentes modalidades de mes, semana o personalizando la forma en que queremos visualizar dicho calendario. Volviendo al diagrama de Gantt, vamos a observar que a su vez podemos modificar esta visualización y hacer que aparezcan nuevos atributos de las tareas. En este caso vamos a fijarnos en que podemos establecer relaciones entre algunas de las tareas. Por ejemplo, relaciones de tipo precedencia. Vamos a considerar que antes de colocar o instalar el chapado del cuarto de baño es necesario instalar las tuberías. De modo que como tarea predecesora vamos a incluir la número 1. Esto va a significar o va a representarse de manera gráfica en el calendario con este enlace entre las tareas que se ha establecido. De manera que hay una precedencia entre la primera y la segunda tarea tal como se observa en el esquema. Después de haber trabajado con aspectos muy básicos de lo que es la introducción de tareas en la herramienta Microsoft Project 2007, vamos a fijarnos en algunos detalles respecto a cómo introducir más información o modificar información sobre las tareas disponibles. Para eso iremos al símbolo o el icono de información de tarea, que nos permite observar algunas características que hemos definido, tales como el comienzo de la tarea o su duración, así como la asignación que hemos hecho de una tarea predecesora. Finalmente vamos a proceder a guardar el proyecto que acabamos de realizar, un sencillo ejemplo de unas cuantas tareas, simplemente como demostración de las capacidades que puede tener Microsoft Project. ¿Vale? Para ello vamos a acudir de nuevo al menú Archivo y vamos a guardar nuestro proyecto dándole un nombre que refleje el trabajo que hemos hecho. En este caso el nombre de Reforma, que refleja pues, el trabajo relacionado con las tareas de esta operación. Como conclusión de esta presentación, indicar que se ha generado un ejemplo de proyecto bajo la herramienta MS Project 2007, así como el trabajo con la gestión básica de las tareas en este tipo de herramienta.